Aquí el ministro de la cartera provincial, José María Grassini. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, contento de tenerlo porque digo, hacía rato es un tema súper interesante siempre para hablar y para ir actualizándolo, ¿no? Para ir viendo cómo está todo. Usted venía con un programa adelante que lo habíamos contado acá en su momento cuando asumió, toda una idea, un área de las más complejas, de las que más había costado también trabajar y post pandemia, para colmo. Con todo lo que se heredó de esa etapa tan difícil. Yo quiero arrancar por el vaso medio lleno, es decir, como un dato positivo, porque viene informe de gestión que han hecho. Ustedes destacaban que una de las grandes preocupaciones que había era que volvieran los chicos a las escuelas y que están contentos porque en este año lo que han visto con la matrícula es que prácticamente hay asistencia plena de los chicos a las aulas, que volvieron los chicos a las aulas. Sí, hemos recuperado aproximadamente 5.000 estudiantes y estudiantas a partir de los números que tenemos establecidos del año 2021-2022. Verdaderamente hemos tenido buena repercusión a través de los programas nacionales y provinciales que se fueron interviniendo en el sistema a partir del ciclo 2022. Pudimos lograr recuperar la matrícula y ampliarla en la gama de los estudiantes y estudiantas, pero también en las diferentes modalidades, así que eso a uno lo pone contento porque ha recuperado la fuente principal, que son los estudiantes, y creemos que el objetivo se cumplió, y a partir de eso, bueno, seguimos diseñando diferentes tipos de alternativas, como fue la quinta hora, la repercusión que tiene dentro del sistema educativo. Para medio año ya hemos recuperado aproximadamente 22 días de clases, y al finalizar el ciclo lectivo de este año van a ser 44 días de clases recuperados a través de la quinta hora para el sistema educativo de nivel primario, y esto hace que a lo largo del plan promovido por el Gobierno Nacional equivale a la recuperación de todo un año, de todo un ciclo escolar, ¿no? Entonces creemos que esto viene repercutiendo de buena forma dentro del nivel académico de las estudiantes y de los estudiantes. Entonces vemos que se ha avanzado. Hoy vemos que la meta que nos habíamos puesto a principio de año de todo el ciclo lectivo, más allá de las diferentes medidas de fuerza, ya llevamos más de 125 días de clases dentro de los 140, y la buena repercusión que ha tenido la quinta hora, y sin contar con la escuela de jornada completa, ¿no? Donde la jornada es mucho más extensiva, así que esto ha hecho que el sistema venga funcionando. Hemos podido a partir del año anterior jerarquizar las escuelas de nivel inicial primaria a través de los concursos de ascenso, donde más de 289 docentes a partir del ciclo 23 iniciaron en su cargo como directores titulares, vicedirectores titulares. Esto ha jerarquizado el nivel primario, pero también ha jerarquizado al docente, donde tuvimos más de 1.300 inscriptos. Este año volvimos a avanzar sobre los concursos de nivel inicial, primario y todas sus modalidades, donde hoy a la fecha tenemos cerca de 700 participantes para los cargos que habían quedado vacantes, y un hecho histórico que por primera vez en el nivel secundario de nuestra provincia va a haber un concurso de antecedentes y oposición, donde a la fecha tenemos más de 900 inscriptos. Tiene que terminar la primera etapa, a ver cuántos quedan confirmados, pero hoy a la fecha hay más de 900 inscriptos para el concurso jerárquico de ascenso, que es directores, vicedirectores, secretarios y regentes de las modalidades de las escuelas secundarias. Que hacía tiempo no se hacía eso. Nunca se había hecho, nunca había habido un concurso de antecedentes y oposición en nuestra provincia para los cargos jerárquicos. ¿Y cómo se resolvía? Era a partir del puntaje, hubo un concurso de antecedentes hace 15 años, y luego fue a partir del puntaje. O sea que esto le da más transparencia al sistema, se supone. Sumamente transparente, porque nosotros confiamos en los módulos de los concursos se hicieron a partir de los institutos superiores de nuestra provincia, donde se desarrollaron en los 3 ámbitos que incumben a la educación. Profesionales de nuestra provincia han hecho todo el contenido. Después se preservan
los datos a través de un contrato de confidencialidad con los diferentes participantes de las mesas que siguen, de una mesa de seguimiento que tiene el concurso, y a su vez el jurado son aproximadamente secundaria 15, 13 son de fuera de nuestra provincia, de la provincia de Neuquén, Río Negro, provincia de Buenos Aires, y 2 son de nuestra provincia, que son de los institutos superiores de nuestra provincia. ¿Y cuándo finaliza toda esa etapa, todo ese concurso? Bueno, ahora está terminando ya la primera etapa de ver cuántos quedan en el listado para poder concursar, y a partir de ahí se empieza la segunda etapa, que es anónima, porque todos los inscriptos tienen un procedimiento de anonimato hasta que termina la etapa de corrección de antecedentes y todo, y luego sí ya pasa a la etapa de oposición, pero bueno, viene firme igual que el de nivel primario, así que creemos que en la totalidad, a partir de que también el año anterior titularizamos más de 900 docentes en el nivel inicial, en todas las modalidades de primaria, logramos que 900 docentes tengan su titularidad dentro del sistema educativo, que al finalizar este año va a haber cerca de 3.000 docentes titularizados en nuestro sistema educativo en los 3 niveles, nivel inicial, primario y secundario. Bueno, a ver, me tiró mucha información de golpe, así que la estoy desagregando. Se vino con todo, así tiene que tomar un poquito de agua. La quinta hora, ¿eso se aplica en un número determinado de escuelas? Sí, hoy tenemos prácticamente, nos quedan solamente 10 escuelas sin la modalidad de la quinta hora o jornada completa. 118 escuelas de nuestra provincia son de jornada completa y 68 escuelas son de hora extendida, y quedan 10 escuelas primarias que todavía no han adoptado ninguno de los dos regímenes. Porque había habido resistencia en su momento de los docentes, o sea, o de los gremios, por lo menos lo escuché en los ¿cómo se fue aplicando? Sí, ¿Se entendió cómo era el...? Sí, siempre vemos que dentro del sistema educativo, cuando hay un avance ante una política que a veces lo vimos con los propios concursos, siempre había un miedo, un cuco de qué va a pasar, que los concursos, que la hora, que esto, y eso trae una normalidad, Pablo, al sistema. Nosotros vimos, por ejemplo, en el nivel primario el año pasado, automáticamente terminados todos los concursos, se liberaron 200 cargos. ¿Qué es liberarse de 200 cargos? Que entre interino y suplencias se fueron corriendo los cargos y se eliminaron 200 cargos de que uno venía pagando sobre el cargo del interén. Ineficiencia, que se decía, no me acuerdo que era exactamente, del propio sistema, y vamos a terminar recuperando cerca de 500 cargos, calculamos el nivel primario y el nivel inicial y las modalidades, y vamos a ver también a través de los concursos de secundaria la cantidad de horas que van a quedar liberadas, que el Estado va a recuperar y va a poder hacer mejor eficiente esa cantidad de horas para aplicarlas y volcarlas dentro del sistema. Entonces, en la quinta hora, que hubo resistencia, y también se hablaba de empezar a dar clases los sábados. ¿Hay un programa que es para ir los sábados? No, ya se está implementando en 49 escuelas de nuestra provincia. Arrancó el sábado pasado, que es mi escuela y yo, donde los chicos participan con diferentes tipos de actividades, de artística, robótica, lengua, matemática, educación física. Hay muchísimas posibilidades para que los chicos puedan participar dentro de la escuela, pero también es que el papá vuelva a recuperar esa actividad, de ver que la escuela tiene la actividad prácticamente los 7 días de la semana. Bien, bueno, quiero meterme en varios datos que seguramente para ahí gente que escucha dice, no puede, o por lo menos lo discute. Usted me decía, de 140 días de clase que tenía que haber habido, 125. Eso que es un promedio, porque yo calculo que también esto es un poco de suerte. Hay clases, hay cursos por adhesiones de docentes de media fuerza que han tenido menos días de clase también. ¿Cómo sacan esa estadística? No, promediando, hay escuelas que han tenido los 140 días de clases, claro. Hay escuelas que han tenido menos días de los 140, pero el promedio nos da 125 días, contando las 15 medidas de fuerza que se fueron declaradas. O sea, según el análisis que ustedes hacen, se perdieron en el año 15 días de clase nada más. De las cuales hemos recuperado a través de las horas, de la quinta hora y de las diferentes actividades que hemos ido agregando en las escuelas. O sea, tengo que inferir que ustedes dicen, porque yo medida de fuerza vi un montón convocada, quiere decir que no tienen acatamiento, no tienen adhesión de la base docente. Cuando uno ve, las medidas fueron solamente en un mes, fue a pleno en el último mes electoral.
si usted observa y analiza el calendario, la gran medida de fuerzas fue en el último mes electoral, fue en el mes enteras. Fue en el mes de julio, donde durante 2 semanas, o sea, 10 días hábiles, fueron declarados diferentes tipos de medidas de fuerza y que la verdad no tuvieron la repercusión que tuvieron, pero los contamos dentro de los días para descontar, pero vemos que fueron directamente en época electoral. O sea, ahí lo que me está dando a entender también es que si fue en época electoral es porque tenían otro fin, aparte de la defensa del salario docente, había un fin político. Yo creo que en algún momento ha tenido algún indicio desde lo político, pero también uno no descarta también el reclamo que puede ser legítimo, pero sí creo que hubo siempre algún fin político. Porque había muchos dirigentes de ATECH, candidatos incluso en algunas listas. ¿Quién lo vincula, digo yo? No voy a hacer referencia. Todo el mundo nos conocemos en Chubut y vemos los nombres y vemos los nombres de las listas. Por eso digo que a veces tener la responsabilidad de no mezclar lo político con la actividad institucional y fundamentalmente a la hora de algo tan frágil como son el sistema educativo y que nosotros debemos recuperar años de crisis, años de golpe de la propia pandemia, donde debíamos arrancar un sistema educativo que venía con un nivel muy bajo y volverlo a activar. La verdad que ha costado, pero vemos que ha avanzado, vemos también la gran cantidad de recursos humanos que tiene el Ministerio de Educación a través de sus docentes, que tienen ganas, ponen esfuerzo, ponen empeño, y lo vemos hoy en la práctica al estar funcionando a pleno el sistema educativo. Bueno, porque, a ver, yo pienso, ATECH es el gremio más numeroso, el que más afiliados tiene, y hay que ser sincero, está la medida también del descuento del día de paro, el día no trabajado se descuenta, que es un derecho que tiene el empleador, pero también ha hecho mella al lado de otros años donde esa medida no se aplicaba, ¿no? Sí, también, digamos, dentro del mundo docente, el 60% no está afiliado a ningún gremio. Por eso digo, en la cantidad, cuando uno analiza el número de prácticamente 18.000 docentes que tiene nuestra provincia, el 60% no está afiliado a ningún sindicato. Entonces, y de todos los sindicatos ustedes siempre destacan, esto es algo que me queda, que lo repiten, como un mantra, digamos, que el único con el que no hay problema, el resto, por lo menos hay diálogo, están disconformes con lo que se paga, digamos, pero hay diálogo abierto y no hay medida de fuerza. Mire, yo dialogo con todos los sectores del sistema todos los días. Todos los días atiendo el teléfono, podemos disentir, podemos estar de acuerdo, pero la voluntad siempre está para corregir. Uno sabe que errores y equivocaciones puede haber todos los días, pero la voluntad a mejorar también está todos los días. Lo que sí a veces parece increíble que uno a veces pudiese ponerse de acuerdo para adentro, pero a la hora de cuando debe transmitir la idea, siempre hay diferencias con el gobierno, aunque a veces coincidan con el gobierno. Usted dice que las reuniones son mucho más amenas de lo que después se sale a decir para afuera. No, digo que a veces se coincide con las ideas que tiene el gobierno, se lleva para adelante y sin embargo salen después a desacreditar ciertas normativas que lleva adelante el gobierno, como los propios concursos, que no hay mayor beneficiario que el propio docente. Pero volviendo a lo salarial, porque habían logrado, empezaron el año complicado con algunos aumentos por decreto, sin acuerdo. Después hubo acuerdo en algunos, con la mayoría de los gremios. Bueno, y el último termina dándose, me dicen varios de los que participaron en la reunión que usted les dijo, yo los entiendo, tienen razón en el reclamo salarial, es decir, el salario docente está bajo, o sea, no es óptimo, pero no podemos dar otra cosa. Sí, la realidad de la provincia indica que uno tiene que tener la responsabilidad de cuidar los números. Por eso yo digo que también no somos la mejor provincia que paga, pero tampoco la peor. Estamos dentro del ranking de las 10 provincias que mejor pagan. Todavía, sí estamos por debajo de la media nacional, pero a partir del incremento de septiembre salimos de la media de la nacional, subimos un escalón, pero también... ¿Qué parámetro se toma? ¿El básico, ministro? Porque yo he visto estadísticas que dicen que Chubut quedó muy abajo, y los dirigentes gremiales me dicen... No, lo que hay que analizar y siempre decir la verdad. A ver, lo que pasa es que a veces cuando se habla de número y de sueldo, muchas veces se miente. A ver, cuando uno compara un sueldo de la provincia de Río Negro, donde el salario de un docente de Río Negro
el 50% es en negro y el 50% en blanco, es mucho más fácil dar aumento en un ítem que sea adicionales por afuera. Adicionales en negro, que pueda subir el salario y que tenga repercusión en el bolsillo del docente mayor que un porcentual que pueda dar un Estado como en nuestra provincia. Porque si nosotros analizamos el recibo de sueldo de un docente de la provincia del Chubut, el 100% es en blanco. O sea, un docente de Río Negro, por el ejemplo que usted dio, cobra de bolsillo mucho más que uno de Chubut, pero por ejemplo, los jubilados de docentes de Río Negro no les llega al bolsillo eso. No. Lo que usted me está diciendo. No. Hoy, por ejemplo, un salario de un docente de 30 horas en Río Negro al día de la fecha es de 213.000 pesos de bolsillo, en Chubut de 198.000 pesos de bolsillo. No más que acá sí repercute en el bolsillo del jubilado, y en provincia de Río Negro lo que se va al bolsillo del jubilado es de 100.000. Bien. Es imposible, digamos, hoy con el costo de vida que hay en esta zona más allá de Río Negro, vuelvo a Chubut, sobrevivir sin tener dos cargos como docente, con una familia, digamos. O sea, hay que asumir que hay que tener dos cargos. No, mire, lo que pasa es que volvemos también a lo mismo. La canasta básica está contemplada en 4 personas, y cuando contemplamos 4 personas en el mundo de hoy, hablamos que papá y mamá trabajan, donde la canasta familiar la componen el ingreso de 2 en una casa. Entonces, teóricamente no debería tener doble turno. Si tuviese que sobrevivir a alguien, un docente con el ingreso que tiene en un solo turno, seguramente puede haber una dificultad, uno no lo puede desconocer, pero también hablamos del docente inicial. Si cuando uno, a medida que van pasando los años y dentro de la función, también debemos decir que hemos corrido hasta 130% el haber por antigüedad. Ajá. Entonces, digamos, ha habido correcciones dentro de los diferentes ítems. O sea, un docente con 10, 15 años, ¿cuánto está hoy, por ejemplo? Y por antigüedad. Y sumando esa antigüedad, ¿no? Sumando la antigüedad de prácticamente 20 años, tiene un 100% en antigüedad, y según la cantidad de horas que tenga, pero ronda a cerca de los 200.000 pesos. No parece un salario súper interesante, sinceramente digo. A ver, no digo que no es culpa suya particular, usted debe ser por usted, le daría el triple, pero digo... Sí, seguramente, a la hora de analizar, uno sabe que 2 cargos suma 400.000 pesos. Claro. Y a la hora de la cantidad de docentes y de personal, estamos hablando del 50% de la administración pública, y digamos, de las necesidades que tiene la provincia y cómo va repercutiendo con los años la cantidad de ese salario. Bueno, de hecho, ese dato que usted está dando... ahora cuando sale el decreto del bono que anuncia Nación que se va a pagar, es los que tienen bruto hasta 400.000 y lo cobran 29.000 agentes. O sea, el 60-70% de los agentes de administración pública quiere decir que con brutos hasta 400.000 pesos. Exactamente. Quiere decir que es el sueldo el 50%. Un poco más, me parece, de los activos estoy pensando, sí, no sumando a los jubilados. Bien, no, es la discusión. Lamentablemente, digo, en educación ¿quién quiere hablar de programas de educación, de capacitaciones, de calidad? Pero terminamos hablando del salario y de plata, porque lamentablemente es así. Si el docente tiene que ir a pagar la factura de la luz que le sube, tiene que ir al supermercado. Seguramente hoy es difícil analizar qué es un salario bueno y qué es un salario malo, porque no hay un parámetro dentro de la inflación. Pero sí podemos decir que los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia para mantener continuamente el salario actualizado, más en el último año, que mes a mes ha habido una recomposición salarial, no ha pasado un mes de este año que no haya habido una recomposición salarial dentro de los haberes del sector docente. Sí, lo hablamos con el ministro de Economía acá, y la verdad que la carrera contra la inflación nunca se gana, es terrible. Es complejo. No, claro, o sea, vos podés hacer el esfuerzo como Estado, el máximo, pero te termina ganando siempre el costo de vida a nivel nacional. Quiero salir un poco de lo salarial, porque hay otra de las grandes críticas que se han hecho en la campaña. Al gobierno se le cayó mucho en el tema educativo, pero lo tengo usted acá para que usted también pueda salir a dar la versión oficial, digamos. ¿Cómo están las escuelas? Con la inversión en las obras.
Ahora uno viene la nueva gente que va a llegar con el otro gobierno y dice, no, tenemos que invertir, hacer un fideicomiso, tenemos que poner plata en las escuelas porque las escuelas están muy mal, hay problemas, ahí está la discusión, qué porcentaje de escuelas tienen problemas, que no pueden dar clase o que tienen impedimentos momentáneos. Ustedes han hecho una inversión, está claro eso, pero el tema es hasta cuándo alcanzó eso. Mire, si uno analiza del 2018 a la fecha, en el 2018 hay un informe en legislatura que es muy claro y está muy bien hecho, donde el 68-70% de las escuelas de nuestra provincia no estaban en condiciones de afrontar un ciclo lectivo entero. Hoy las escuelas de nuestra provincia prácticamente el 90 y pico % de las escuelas están en condiciones de afrontar un ciclo lectivo entero y seguramente todos los días hay que poner plata a las escuelas porque hay algo que no todo el mundo a veces pareciera que ve, que en una escuela transitan 1000 personas por día. Si en una casa se rompe un foquito, un picaporte, se rompe a un vidrio a veces en una casa, imagínense en un lugar, en un turno que a la mañana transitan 1000 chicos, a la tarde 1000 chicos y a la noche 1000 personas más, 3000 personas, contando únicamente a veces los estudiantes, sin contar el personal docente, el personal auxiliar. Evidentemente el desgaste de edificios de alto tránsito tienen un desgaste continuo, donde hablamos el tema de la escalera, donde constantemente uno está manteniendo, la cantidad de personal que hace mantenimiento de caldera en nuestra provincia es bajo, donde la inversión siempre es alta y donde las calderas no son algo como un producto que se genera en masa, sino tienen diferentes calorías en cada institución y se van rompiendo por el uso, por la cantidad de temperatura que hay en el año. Digamos, eso es algo que prácticamente no se va a poder modificar. Sí, lo que hay que mantener todos los meses la infraestructura escolar y hacer una gran inversión por parte del Estado. Seguramente el Estado tiene que tener un fondo de sostenimiento permanente. Ustedes han sacado esa ley de emergencia áulica, que le daba herramientas. ¿Pudieron avanzar? Sí, podemos avanzar y estamos avanzando y seguimos avanzando en todas las escuelas. Lo que quedan ya son problemas estructurales, como por ejemplo la Escuela Marina de Comodoro, que fue a través del temporal que hubo, que hizo un socavón dentro de la escuela y que hay que hacer una inversión. O bueno, ahora vemos de vuelta la Ruta 3, ¿no? Lo que terminó pasando a medida que hay movimiento del mar. ¿Qué le pregunta al ministro que está por asumir? Sí. Porque ahora vamos a hablar de la transición. ¿Cuántas escuelas hay que hacer en Chubut? Que por una cuestión de demanda, que la matrícula que te dicen en determinadas localidades te están faltando 2 o 3 escuelas. Porque hacer una escuela es una inversión de cero, ¿no? Una inversión enorme. No, no es tan caro hacer una escuela según el modelo y la institución que uno pretenda. A ver, cuando uno pretende las escuelas monstruos, digamos, monstruos donde tienen que permanecer más de 1000 estudiantes, que hoy, en los tiempos de hoy, nadie apuesta a ese tipo de escuelas, sino escuelas más chicas, de mayor versatilidad, donde haya mayor adaptación y a donde haya una sociedad en común más chica y se pueda interactuar. Los costos en una escuela de ese tipo hoy son entre 300 y 400 millones de pesos. No son grandes costos. Digamos, con ese tipo de escuela, hoy Chubut estaría necesitando entre 12 escuelas en diferentes lugares de nuestra provincia para poder dar cobertura en diferentes lugares, pero también Pablo, hay otro tema que no se discute. A veces hay escuelas que el movimiento demográfico de un barrio demuestra que esa escuela se está quedando sin matrícula y a veces tiene que tener una modificación transformándose, por ejemplo, en una escuela secundaria, y a veces esa identidad que tiene el barrio de querer permanecer con esa escuela en nivel primario hace que a veces se mantenga una escuela que no tiene razón de ser, sino debería sufrir una transformación y no necesitarías una nueva escuela en un lugar donde ya está el edificio. O sea, no sería un problema de edilicio, sino de organización, básicamente. Totalmente. Bien, no, es inevitable llevarlo todo el discurso ahora de la campaña nacional, ¿no? Es decir, porque se habla ahora de que viene todo oferta y demanda, y este tema de las matrículas y de las escuelas que sean más demandadas, y qué pasa con el resto, pero bueno, será otra etapa posterior para discutir un desafío para todos, si es así, si es la nueva política que se viene, ¿no? Mire, hoy el Estado de Chubut invierte en un estudiante, digamos, se habla de un estudiante del Valle y de Puerto Madryn, aproximadamente 110.000 pesos por mes,
y en un estudiante de la cordillera entre 145 y 150 mil pesos por mes. Eso es lo que invierte el Estado chubutense. Nosotros, por ejemplo, en la zona del Valle, el 50% de las becas que otorga la provincia van dentro de la localidad de Trelew. Las becas Progresar, el 60% están destinadas a la localidad de Trelew. Vemos que donde el impacto, donde mayor requerimiento hay es en la ciudad de Trelew. Y eso te marca y te da un indicio de que si la educación dejara de ser pública, seguramente aproximadamente el 60-70% de nuestros estudiantes no tendrían acceso, porque no sería rentable una escuela en Yalalawat, no sería rentable una escuela en Buenos Aires Chico, no sería rentable una escuela en Telce, en Ungastre, y sin embargo el Estado chubutense la cubre y le da la cobertura. Pagamos el transporte en muchas localidades donde el municipio debería hacerse cargo de dar la cobertura del transporte, y sin embargo eso recae dentro del sistema educativo, como la localidad de Sarmiento, donde ya hoy debería el municipio tener un servicio público de transporte y no lo tiene. Esa fue una gran discusión que usted dio, ¿no? Sí, lo hemos charlado más de una vez. Y la seguimos dando porque sostenemos que el transporte público de cada localidad, para que no recaiga dentro del sistema educativo, porque con ese dinero el sistema educativo puede mejorar las becas, puede mejorar alimentar el Chubut, puede construir una escuela cada un mes con dinero que se destina al transporte privado dentro de la utilización. Pero más allá de eso, decimos lo importante de la presencia del Estado dentro de la educación, ¿no? ¿Saben qué lo veo quedado al Estado? Esto, pero no es culpa suya, esto ya viene de arrastre el tema, y sé que han hecho avance, por eso le quiero preguntar, pero ¿de qué se quejan los docentes? Que sigue habiendo problemas para la liquidación de haberes. Es histórico en el Ministerio de Educación. Dice, hay quejas en todos, nos llegan a todos los medios, a las radios, que dicen, no, dice, yo llevo trabajando 2 meses y no me dan, no cobro mi sueldo. De una persona que tenga trabajando 2 meses, ¿qué pasa con la burocracia ahí adentro? Yo sé que habían cambiado con aplicaciones y todo, pero igual falta, evidentemente. Es cierto, Pablo, nosotros hemos avanzado muchísimo, pero bueno, estamos terminando. Bueno, la legislatura hace 10 días autorizó la compra del sistema de liquidación. El sistema de liquidación de sueldo de los docentes es del año 95. Ya está para poder empezar a bajar a la provincia el sistema y empezar a hacer las pruebas. Ya hoy estuvimos trabajando con la empresa para ponernos de acuerdo y ver si el mes de octubre y noviembre ya podemos empezar a hacer las primeras pruebas y que quede prácticamente sistematizado al 90 o al 100% el Ministerio de Educación, para que el nuevo gobierno no tenga los problemas que tuvimos nosotros o que tuvieron los gobiernos anteriores. Ha sido una gran inversión, aproximadamente $3 millones. 3 millones de dólares. ¿Y qué va a cambiar con ese tema? Es decir, ¿qué es lo nuevo ahora? ¿Es más automático? ¿Es todo digitalizado? ¿Qué es lo que fallaba? ¿Que era todo papelito? Todo lo que sería papel desaparecería desde la escuela al ministerio a través del SAE, que ya está funcionando y que se ha venido probando en todas las escuelas de nuestra provincia. Ya está instalado el sistema, ya se está cargando y verificando las altas, las bajas, las licencias a través del contralor médico. Cuando alguien se enferma es un sistema automático que levanta y baja. Cuando un docente toma un cargo nuevo se vislumbra automáticamente en el ministerio, y ese sistema de novedades va automáticamente al programa de liquidación de sueldo, que va a liquidar digamos en forma online el sueldo. Así que creemos que esta sistematización va en beneficio de todos los trabajadores, así que es el gran esfuerzo de poder terminar con un sistema digitalizado al 100% en declaraciones juradas, en certificaciones, en liquidación de sueldo. Lo hemos podido concretar en 1 año y medio. ¿Y ya va a estar plenamente vigente en el ciclo lectivo? Sí, sí. El nuevo gobierno ya asume con eso solucionado. Sí, sí, sí. Seguramente van a ir surgiendo problemas del propio sistema, pero es un gran paso que se da a partir de que pudimos acceder a diferentes herramientas y que pudimos hacer diferentes inversiones, pero también no dejando de reconocer. Mira, Pablo, yo te digo que la gente del Ministerio de Educación, los empleados, trabajan, se llevan trabajo a la casa. A veces pareciera que no fuese así, y yo te digo, hay gente que a veces tiene la responsabilidad de un sábado y un domingo estar liquidando un sueldo, sin tener un pago
por ese trabajo. Y eso es en beneficio de los trabajadores, pero también de saber que ese sueldo depende de alguien. Entonces, claro, lógico. Verdaderamente hemos podido armar una estructura donde hemos tenido el acompañamiento de los empleados del ministerio. Por eso también hemos podido avanzar a la vez y actuar en muchísimos frentes, como los concursos, que hacía más de 15 años que no se hacían en primaria, nunca se habían hecho en secundaria. Digamos, muchas de estas respuestas que son para el sector y que va a venir en beneficio de la próxima educación que se viene. Ahí está, con esto quiero cerrar, porque mucho más tiempo no me queda, pero está haciendo un buen balance y me dice lo que va a dejar. Si usted viene el futuro ministro, porque va a haber una etapa de transición en algún momento, algunas reuniones, ¿qué le deja anotado? Decir, mira, lo que te falta, ¿qué es lo que queda para hacer urgente en educación en Chubut, para el gobierno que viene? Mire, fundamentalmente seguir apostando a la capacitación docente, generar ese vínculo donde hoy creo que todos debemos dejar de lado un poco el odio y empezar a pensar que entre todos tenemos que construir algo que le sirva fundamentalmente a nuestra provincia, pero creo que tenemos que trabajar mancomunadamente para poder generar que todas estas cuestiones que han venido a cambiar el sistema educativo se siga con una mirada de futuro. Yo soy una persona que creo que nosotros tenemos que seguir apostando por la escuela técnica, es fundamental la escuela técnica, hay que mirar hacia ese lugar, hay que generar, nosotros estamos ya licitando una escuela en Puerto Madryn que va a tener una mirada en la robótica y en la programación. Creemos que ahí está el futuro y las escuelas técnicas son el futuro, ya no solamente de la modalidad, sino con posibilidades verdaderas de salida de trabajo de nuestros estudiantes. Y el tema, digo, por último, porque en su momento hubo una idea dando vuelta que al final no se aplicó, que requiere también mucho consenso político, que era para solucionar el tema de los paros o la falta de día de clase, que era generar nuevos estímulos para el docente en el aula. Que incluso algunas provincias aplicaron. ¿Usted le recomendaría al futuro ministro que avance en eso? Sí, yo creo que todo mejoramiento salarial hacia el sector es bueno. Creo que no le voy a cargar la responsabilidad porque tan sé y conozco los números de la provincia y creo que hay que tener una responsabilidad y también apostar a trabajar mucho cuál es el paso siguiente de la incertidumbre que tenemos, a ver quién gana o quién no gana en la elección presidencial, porque eso también trae incertidumbre hacia un futuro y hacia dónde vamos. Yo lo que le puedo decir, Pablo, que hoy hay 12 líneas nacionales que bajan y tienen repercusión directa en nuestra provincia, 200.000 libros a nuestros estudiantes, más de 25.000 computadoras a nuestros estudiantes, más de 6.000 becas, que todo esto repercute directamente en el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestra familia. Por eso hay que mirar bien hacia dónde vamos, porque todo esto también puede estar en riesgo. Gracias, muy amable por haber venido, José Grassini. Gracias a vos, Pablo.